Continuidad de funciones conocidas. La de funciones es uno de los conceptos fundamentales del cálculo y del análisis matemático. Una función continua permite describir fenómenos reales sin interrupciones, saltos o cambios bruscos. Una función es continua cuando su gráfica puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel. Matemáticamente, esto significa que el límite de la función en un punto coincide con el valor de la función en dicho punto. Concepto de continuidad. Una función f de x es continua en un punto x igual a a si cumple las siguientes condiciones. Número 1, la función existe en el punto. Número 2, existe el límite cuando x se aproxima a a. Y número 3, el límite y el valor de la función son iguales. Concepto de tipos de continuidad. Continuidad en un punto. Una función es continua en un punto específico si cumple la definición de continuidad en ese punto, como vemos en el ejemplo. Verificamos su continuidad en x igual a 1 y como ambos valores son iguales, la función es continua en x igual a 1. Tipo continuidad en un intervalo. Una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del mismo. Y vemos el ejemplo. La función cuadrática es continua en todo número real. Número real. Funciones conocidas y su continuidad. Función constante tiene la forma f de x igual a c, donde c es una constante y sus características son que su gráfica es una línea horizontal y es continua en todos los números reales. Por ejemplo, en f de x igual a 5. Funciones. La función lineal tiene la forma f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente, b el intercepto, y las características es que es una forma en línea recta y es continua en todos los números reales. Por ejemplo, f de x igual a 3x más 2. Función cuadrática. Tiene la forma f de x igual a x cuadrado más 2x más c. Su característica es que su gráfica es una parábola, es continua en todos los números reales y no tiene interrupciones. Función polinómica. Las funciones polinómicas son combinaciones de potencias de x. Ejemplo, f de x igual a x cubo más 2x cuadrado más 5x más 1. Sus características son continuas en todo, no presentan saltos ni interrupciones. Función racional. Es el cociente entre dos polinomios, como vemos en el ejemplo. Sus características son continuas donde el denominador no sea cero y presentan discontinuidades cuando q de x es igual a 0. Y vemos el ejemplo. Función racional. Contiene raíces. Por ejemplo, f de x es igual a raíz cuadrada de x. Sus características es que es continua en su dominio y en este caso x es mayor o igual que 0. Función exponencial tiene la forma f de x es igual a elevado a la x cuando a es mayor a 0. Y vemos su ejemplo. Sus características es que es continua en todos los números reales, muy usada en crecimiento poblacional y economía. Función logarítmica tiene la forma f de x que es igual al logaritmo de x. Característica es que es continua únicamente para cuando x es mayor a 0 y vemos su ejemplo. Funciones trigonométricas, seno y coseno. Vemos sus formas y estas son continuas en todos los números reales y la tangente de igual forma. Vemos su forma y no es continua cuando x es igual a pi sobre 2 más k sobre pi. Tipos de discontinuidad. Discontinuidad evitable. Ocurre cuando existe un hueco en la gráfica. Por ejemplo, vemos ahí la forma y al simplificarlo, x igual a 1 no está definida. Y la discontinuidad de salto, los límites laterales son diferentes y vemos su ejemplo. Discontinuidad infinita. La función tiende al infinito, por ejemplo f de x es igual a 1 sobre x y no es continua en x igual a 0.
Tengan buenas tardes. A mí me ha tocado hablar sobre el tema de exposición en la continuidad e intervalo, pero específicamente les hablaré acerca de la continuidad lateral por la izquierda y por la derecha. En esta presentación explicaré un poco acerca de la continuidad y cómo se realiza en una función y qué es importante en la matemática. Como introducción tenemos ¿qué es la continuidad? Continuidad es una característica de función matemática cuando una función es continua y su gráfica no representa interrupciones, saltos o huecos. Este concepto es muy importante porque nos permite estudiar cómo cambian las funciones de manera gradual y predecible. ¿Qué es la continuidad lateral? La continuidad lateral es el comportamiento de una función cuando nos acercamos a un punto desde un solo lado. Esto puede hacerse desde la izquierda o desde la derecha. Este análisis es muy útil cuando bajamos con funciones definidas por partes. Continuidad por la izquierda. Es decir, la continuidad por la izquierda ocurre cuando nos acercamos a un punto utilizando valores menores que ese punto. Si el límite lateral izquierdo coincide con el valor de una función, entonces existe una continuidad por la izquierda. Esto significa que los gráficos llegan correctamente al punto desde ese lado. Continuidad por la derecha. De forma similar, la continuidad por la derecha se analiza acercándose al punto medio valores mayores si el límite lateral derecho es igual al valor de una función. Entonces existe continuidad por la derecha. Esto indica que la gráfica se comporta correctamente desde su lado. Ahora les explicaré un poco acerca del ejemplo. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una función definida por partes. Analizamos qué sucede cuando nos acercamos al número 2 por la izquierda y el resultado del límite que es 3 en el valor de la función 2. 2 también es 3. Como ambos valores son iguales, como ambos valores coinciden, podemos confirmar que la función sí es continua por la izquierda en ese punto. Ahora les hablaré acerca de la importancia de la continuidad lateral. La continuidad lateral es importante porque nos permite estudiar funciones más complejas, especialmente aquellas definen por partes. También ayuda a comprender límites laterales y también aplicaciones en áreas como física, la economía y la ingeniería, donde se analizan cambios y comportamientos de diferentes fenómenos. Ayuda a estudiar también límites laterales, es importante en el intervalo cerrado y también aplica en física, economía e ingeniería, y también facilita el comportamiento de las funciones. Como conclusión tenemos, la continuidad es una propiedad importante de las funciones matemáticas. La continuidad lateral permite estudiar el comportamiento de una función desde un solo lado de un punto. La continuidad por la izquierda y por la derecha son fundamentales para comprender funciones definidas por parte y analizar intervalos cerrados. Hoy me toca hablar sobre la continuidad de funciones en intervalos, un concepto fundamental en matemáticas que nos permite analizar el comportamiento de las funciones sin instrucciones o saltos. Esta propiedad es muy importante porque se aplica en áreas como la física, la economía, la ingeniería y muchas otras ciencias.
Introducción. La continuidad de una función es un punto en concepto fundamental que se extiende naturalmente al el estudio de intervalos completos. Esta propiedad es esencial para comprender fenómenos físicos, económicos y químicos, donde los procesos ocurren de manera gradual y sin interrupciones. Concepto de continuidad en intervalos. Definición instructiva. Dibujar la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Formalización línea función. F es continua en un intervalo si continua en cada punto exterior del mismo. En los extremos del dominio se utilizan límites laterales para verificar la continuidad, ya que no es posible evaluar desde ambos lados. Importancia de la continuidad. Aplicada de teoremas fundamentales, la continuidad de intervalos permiten aplicar teoremas clave como Bolzano, valor intermedio y Wiener. Modelo de proceso establecer permite representar fenómenos físicos, económicos y naturales de manera predecible, sin discontinuidades. Base para cálculo integral y diferencia de la continuidad es prerequisito esencial para liberación, integración y análisis matemático avanzado. Tipos de continuidad en intervalos. El intervalo abierto A, B, la función es continua en todos los puntos de interacciones de intervalos sin incluir los extremos A y B. Intervalo cerrado A y B, la función es continua en A y B y presenta la continuidad lateral en ambos extremos A y B. El intervalo semiabierto A y B tienen continuidad por la izquierda en B, A y B tienen continuidad por la derecha en A. Calificación de funciones continuas. La escala polinómica, la función polinómica son continuas en todo el conjunto de los números reales infinito, menos infinitos y más infinitos. No presentan discontinuidad ya que están definidas para cualquier valor de x. Racionales. Las funciones racionales son las continuas en todos los intervalos donde el dominio no se anula. Se debe incluir los valores de x que sean raíces del dominador. Radicales de paso. Las funciones radicales de índice par son continuas únicamente en los intervalos donde el radical es mayor o igual a 0, radicando a esto. Aplicación de la continua. El termodinámica, las curvas de temperatura en intervalos T-1, T-2, modelar procesos térmicos continuos esenciales para el diseño de sistemas de calefacción y refrigeración. Finanza, la proyección de tasas de interés en periodos fiscales requieren funciones continuas para predecir rendimiento y planificar inversiones con precisión. Optimización o ingeniería. El análisis de resistencia mecánica e intervalos de carga permite diseñar estructuras seguras y eficientes. Ejemplo desarrollado. Paso 1. La continuidad en -2 más 2. El radical 4 menos x al cuadrado es positivo para todo x en el intervalo abierto, garantizando que la función está definida y es continua en cada punto interior. Paso 2. Continuada por la derecha en x igual a -2, el límite lateral derecho existe y coincide con f -2 igual a 0, confirmando continuidad en el extremo izquierdo de intervalo. El paso 3 sería continúa por la izquierda en x igual a 2, el límite lateral izquierdo existe y coincide con la función 2 igual a 0. Conclusiones. Fx igual a raíz de entre paréntesis 4 menos x al cuadrado es la continuidad en todo intervalo cerrado. Entonces sería el intervalo sería corchete -2,2 y cerrando. Aquí cerramos corchete. Validación de gráfica del ejemplo. La gráfica muestra la circunferencia superior del radio 2, representando f de x igual a raíz 4 menos x al cuadrado. El intervalo -2,2 observa como las curvas continúan desde x igual a -2 hasta x igual a 2, sin interrupciones ni saltos los extremos. -2 igual a 0 y 2,0 demuestran la continuidad lateral. Conclusiones. La continuidad del intervalo extiende
extiende la continuidad puntual o a conjuntos completos, permitiendo analizar el comportamiento global de una función en todo su dominio. El uso de límites laterales en los extremos del intervalo evita evaluar la función fuera de su dominio, garantizando un análisis matemático riguroso y correcto. La continuidad del intervalo es fundamental para métodos analíticos avanzados y tiene gran relevancia en matemáticas aplicadas y modelado de fórmulas reales. Buenas, señorita y buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a explicar cada ejercicio que me tocó hacer de la actividad en grupo. Ese es el problema 12. Como pueden ver, este es el procedimiento. Les voy a explicar paso por paso por si algunos no lo van a entender. Lo primero que se tiene que hacer es identificar cada parte de la función. Que como pueden ver, primero cómo se llama para X, como bueno, ahí pueden ver cómo es. Y en conclusión viene a ser una parábola. La segunda parte es una función lineal. Ahora, lo segundo que se tiene que hacer es evaluar los puntos donde cambia la función, que es x igual a 1. Debemos revisar si la función es continua. El límite por la izquierda usamos la primera expresión, que es esta, como pueden ver. El límite por la derecha usamos la segunda expresión, sigue siendo este. Valor de la función, como x igual a 1, pertenece a la segunda parte. En conclusión, viene a ser esto. Entonces, la función es continua en x es igual a 1. Ok, notes encontrar valores importantes en el intervalo. En x es igual a menos 2, como menos 2 es menor a 1, usamos ese procedimiento. En x es igual a 1, viene a ser f entre paréntesis 1 igual a 1. En x es igual a 4, como 4 es mayor o igual a 1, usamos ese procedimiento de aquí. Encontramos máximo y mínimo, primera parte, que viene a ser 2x menos x al cuadrado. Aquí está el procedimiento, igualamos a 0, y luego, ¿cómo se llama? Ese punto es el vértice de la parábola. Evaluamos f entre paréntesis 1 es igual a 1. Como la parábola abre hacia abajo, ese es un máximo local. 4x igual a menos 3 es creciente porque la pendiente es positiva, 4. Entonces, el mayor valor ocurre en x igual a 4. F entre paréntesis 4 es igual a 13. Resultado final. Punto de valor, f menos 2 entre paréntesis es igual a menos 8. F entre paréntesis 1, 1. F entre paréntesis 4 es igual a 13. Valor mínimo absoluto viene a ser 8 en x igual a menos 2. Valor máximo absoluto viene a ser 13 en x igual a 4. La función es continua a x igual a 1. Ese vendría a ser el resultado final. Muchas gracias por su atención. Espero haberme explicado bien y les deseo un feliz día.